Esto es el Parque Ibirapuera, un ícono, un pulmón verde y al mismo tiempo ¿Qué te parece este agua? Espectacular. una sorpresa que jamás esperábamos. Nos vamos al Parque Ibirapuera. Ven, acompáñanos. ¿Vale la pena gastar en esto en el parque más famoso de Sao Paulo? Lo averiguamos. Cuando tocamos así la pantalla, ¿verdad? Nos va a aparecer que digitemos el CPF. Como no tenemos CPF, le vamos a dar soy extranjero. Y ahí nos va a pedir el número de documento. Le damos OK, le damos siguiente, nos va a pedir que hagamos un registro, ¿ves? Y entonces en este registro vamos a poner el número de documento, el tipo de documento, el nombre, el correo, otra vez el correo, la fecha de nacimiento, el teléfono, el género, aceptar los términos y le damos registrar. Una vez registrado nos aparecen todas las opciones de bici, ¿ves? Tienen incluso para escoger por rodado 26, 29, 20, 16 para niños, para grandes, incluso con cesta para perro. Y nosotros vamos a escoger en esta oportunidad la que dice Bike Familia. Le damos Rental y vamos a seleccionar método de pago. El método de pago nosotros vamos a pagar con Pix. Y listo, finish. Con esto vamos a ir a retirar la bici allá, en aquel sitio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? Todo está buenísimo. Aquí ya vamos saliendo con la bici. Buenísimo, mira. Uy. Y ahí, eso, excelente. El freno, vi. El freno. Qué Sí, bonito, ven. Lo de los peces aquí en la pared, mira. Dale despacio. Ahí se puede ver. Ah, en ese lago nos encontramos con esos peces, ¿viste? Si te está gustando este paseo, por favor, regálanos un like. Totalmente es gratis. Claro, y suscríbete también, compártelo. Mira que, ¿verdad? Apóyanos, seguimos apoyando. Vamos a seguir disfrutando acá. Un poquito conduciendo. Ahí está ahora Esteban conduciendo un poco. ¿Y por qué? Y es por él chocamos. Mira cuando está grabando. Tenemos un mapa para no perdernos. Ajá. Bien, Will, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Acá, ahí se vocea está aquí. Y el E, ¿ves? Es Bienal. Bienal Pabellón. Estos mapas se encuentran en varios puntos del parque. Y hemos encontrado el árbol de la vida que dicen. Ibirapuera no es solo un parque, es un lugar para hacer pausa. En cada rincón encuentras calma. Fuentes con peces koi. Bancos frente al lago. Y un respiro estando en la ciudad. También hay para beber agua, ¿eh? Mira. Mira. Ay, Agua excelente. potable, ¿eh? ¿Tienes tu agua potable? Filtro. Y fíjate Para que también personas más bajas. No, para niños. Para niños, bueno. Y Para niños. adultos, ¿eh? Epa, y ven acá. Será para perros. Claro, mira. Mira. Qué bien. ¿Qué Está tal? muy bien pensado. Qué bien. Muy inclusivo. El pabilado japonés Ibirapuera. Está cerrado de segunda a cuarta, que sería desde lunes a jueves. Está abierto solamente viernes, sábado y domingo de 10 a 17 horas. La entrada es gratuita el día viernes y el sábado y domingo es 15 reais por adulto y para personas estudiantes especiales y todo esto en 7 reais, que es la media entrada. Dice que después de correr, brincar o ejercitarse, utilice el servicio aquí de tomar un baño. Ahora puede tomar un baño. Esto está muy bien pensado, definitivamente. Centauros, sí.
Aquí, bueno, están los lockers para dejar las pertenencias y bueno, y te tomas tu baño. Excelente. ¿Qué tal este bosque de bambú? Increíble. Súper mágico. Es extraordinario. Excelente. ¿Qué te parece este bosque? Espectacular. Bellísimo. Este hombre. ¿A quién estás llamando? ¡Ey! ¿Ves? Y este pisito de madera, mira. Ahí está el puentecito y mira lo que hay allá abajo. Hay como una balsita, ¿ves? Y hay peces, mira. Y ahí sí eso que está pasando es como no, es un pez grande, ¿no? Claro, un pez grande. Wow, mira. Mira cómo se ve. Aunque veo que están algunas cosas medias sucias, pero... Acá la No única se ve. crítica que se puede hacer es que este lago está contaminado. Se notan restos de basura en el agua. Y los Los pececitos peces. están tratando, ¿ves? De hecho creo que detectan que estamos acá y quieren comida. No, Y también, bueno, Esteban dice que están buscando el oxígeno hacia la sí, superficie. realmente el agua se nota que tiene poco oxígeno. Por lo tanto, los peces están en la superficie como tratando de atrapar el aire. Imagínate. El agua tiene poco oxígeno. Pero le pregunto yo a Esteban, ¿esos peces se pueden comer? Sí, ¿O están claro que contaminados? sí. Mira, y hay un pez grande blanco. Mira, bueno, entonces vamos a pescarlo, pues. Para el almuerzo de hoy. ¿No? Wow, mira. La vista en el fondo. Yo quiero una foto aquí. Bueno, ya te la voy a tomar. Espérate un momento. No, mira. Huele a orégano. Huele. Sí. Y como a la menta, orégano con menta, algo así. Entonces tiene que ser medicinal. Acércate para que puedan saber qué tipo de planta es. Esto está buenísimo. En varios puntos del parque se encuentran estos módulos. Que son para guardar tu equipaje. O sea, son lockers y se activan de manera digital. De la cantidad Y de horas algo te van muy a asignar. importante que
que es de estos lockers, es que tienen para poder cargar tus dispositivos mientras que están guardando. Que guarde sus pertenencias y cargue su celular. En el parque se encuentran estas zonas que, por ejemplo, esta es la de Playground Kids, como parque para los niños, que está muy buena porque es hecha así como con troncos de madera y bueno, tiene esparcimiento, mire, acá los columpios, tiene todo un parque. O sea, hay varias zonas, pero esta es una zona. Este, por ejemplo, es más cerrada, mira, cómo es el parque. ¿Sí? Espectacular, ¿ves? Estas zonas de parque. Por allá también hay varias zonas para los pequeños también. Sí, vamos a ver qué más nos encontramos. No, aquí hay muchas cosas, mira, hay kiosquitos que te venden el coco con el agua fría, te venden cosas para tomar, bebidas, aguas, entre chucherías, caramelos, galletas, etcétera, etcétera. O sea, acá en el parque no pasan necesidades de ningún tipo, porque hasta agua consigues totalmente. Baño, todo. Otra cosa que es muy importante destacar es que a lo largo de todo el parque te sientes muy seguro porque encuentras que está pasando siempre la policía, así como está pasando por el lado de nosotros, ¿ves? Que va ahí atrás. Aparte de que el parque es como cerrado, tiene puertas. Que hay cámaras de seguridad. Eso también es verdad. Siempre lo están monitoreando, la seguridad acá. La gente viene mucho para acá a trotar, a caminar. Es un parque que desde que entramos ha habido gente activamente por todos lados. Este parque sirve para todos los estilos de ocio que tú necesites hacer. Sí, de verdad que sí. Dejan en los comentarios si en tu país este tipo de flor, este tipo de variedad cayena. Acá desde eso que dice, vive el parque completo. Vive el parque al completo. O sea que se llama Ibiratur. son carritos tipos así para ir de forma guiada. Son estos, ¿ves? Mira, para que Muy bien, vale. carritos están ahí. Y aquí están los precios, ¿ves? Tienen para diferentes personas. Mira. El servicio del tour en el parque tiene, funciona en esos horarios, 9, 10, 11 cada una hora, hasta las 17 horas. Y tienen acá, ¿ves? Una persona, 40 reais, 2 personas y así sucesivamente hasta 7 personas con su tour exclusivo o un tour exclusivo en 250 reais. Excelente. Mira, Muy bueno. aquí están las reglas, las normas. No se permiten mascotas, eso sí, pero está excelente para 7 eso personas. Está demasiado excelente. Te hacen por Mira, todo el próximo tour a las 15 horas. Ajá. Bueno, protege de la lluvia, del sol. ¿Qué más? Y bueno, también nos saca piernas porque hay que darle pichón aquí a este pedalo ya. Claro, si tú no quieres venir a trotar ni hacer mucho ejercicio, con que hagas piernas alquilando una bicicleta de esta, Mira, basta. mira Más de que ese lado, suficiente. mira de ese lado el lago, mira. Mira qué rico. Fíjate, wow. Ay, Mira para admirar. pero mira esa parte aquí del Mira. bosque. ¿Qué tal? Mira. Qué lindo, vale. Definitivamente el parque nos encanta muchísimo. Y si venimos con familia o amistades, mucho mejor. Sí. Mira, para que veas destacar que la bici tiene aquí un freno y por si acaso tiene este otro freno auxiliar. El freno de mano. Que, dale a ver. El freno, Will. Suscríbete y dale like.